Porque todas las armas rusas son tan malas. Rusia a menudo se presenta como un coloso militar, presumiendo de tener el segundo ejército más grande del mundo que está repleto de un arsenal que debería dominar sobre el papel. Tiene la segunda fuerza aérea más fuerte, solo detrás de los Estados Unidos, y un inventario de tanques y artillería que ningún otro país puede igualar. Su flota naval, cargada con más corbetas y submarinos que nadie más, debería convertirla en un titán en la guerra convencional. Sin embargo, el conflicto en curso en Ucrania pinta una imagen drásticamente diferente. A pesar de la abrumadora superioridad numérica y de un poder de fuego masivo, Rusia lucha por asegurar una victoria decisiva sobre un oponente significativamente más pequeño. Esta glaring discrepancia entre la expectativa y la realidad plantea la pregunta: ¿qué tan efectivas son las armas rusas en el escenario global? Parte de la razón puede deberse a las tácticas de Rusia. Otra razón es que Ucrania ha recibido un apoyo sustancial de los países occidentales mientras intenta hacer frente a las ambiciones del presidente Vladimir Putin. Pero hay otra razón por la que el ejército de Rusia no es tan fuerte en la práctica como lo es en teoría. Muchas armas rusas son malas, tan mal que han fracasado en mantenerse al día con lo que Occidente está produciendo, lo que lleva a que los soldados de Rusia en Ucrania enfrenten grandes pérdidas. No era así en el pasado. En la cúspide de la Guerra Fría, las armas de Rusia tenían la reputación de ser robustas y bien hechas. Pueden haber carecido de todas las campanas y silbidos asociados con las armas estadounidenses, pero hicieron lo que necesitaban hacer en el campo de batalla. Trabajaron. Tomemos el tanque 34 como ejemplo. Introducido en 1940, el 34 se convirtió en el tanque más exitoso de Rusia. También fue una clase magistral en innovación, convirtiéndose en el primer tanque moderno en contar con blindaje inclinado, lo que dificulta que las armas antitanque penetren la carcasa del vehículo, y presentando un sistema de suspensión independiente que lo hacía más maniobrable. Esa innovación en el diseño, junto con un enfoque en la funcionalidad, sería un sello distintivo de la artillería rusa en los años venideros. Los submarinos nucleares construidos en el país luchan contra jets y podrían competir con lo mejor que Estados Unidos tenía para ofrecer, y quizás lo más famoso, el A-47 Kalashnikov. A menudo considerado uno de los rifles más confiables del mundo, el A-47 y sus variantes han vendido 100 millones de unidades, y según Military.com, sigue siendo el arma de infantería estándar para 106 pascalices. Esos tipos de ventas no ocurren para un arma pobre. También son indicativos de las exportaciones militares rusas en el pasado. A lo largo de la década de 1980, Rusia fue uno de los principales exportadores de armas del mundo, solo detrás de Estados Unidos en términos de volumen puro vendido. Visual Capitalist proporciona datos interesantes aquí, demostrando que las exportaciones de armas de Rusia rondaron los $40,000 millones por año durante gran parte de la década de 1980, antes de caer a los $30,000 millones en 1990 y nunca recuperarse. De nuevo, esos tipos de ventas no ocurren a menos que los compradores estén satisfechos con el producto, y un comprador satisfecho, en términos militares, debería indicar que un país está produciendo buenas armas. O, en el caso de Rusia, estaba produciendo buenas armas. El hecho es que las ventas de armas rusas han estado disminuyendo constantemente durante años. Vimos un indicio de esto en la década de 2010, con Visual Capitalist mostrando que las exportaciones de Rusia cayeron por debajo de la marca de los $20,000 millones entre 2000 y 2015. Menos de la mitad de las ventas logradas durante la década de 1980. Una recuperación en los años que siguieron llevó las exportaciones de Rusia de nuevo a la marca de los $30,000 millones. Pero en años más recientes, las exportaciones de armas de Rusia han disminuido drásticamente. Por supuesto, algunos podrían argumentar que esto es solo lógico. Rusia está involucrada en un largo conflicto con Ucrania, por lo que es natural que el país esté acumulando armas para enviar a sus tropas en lugar de venderlas a otros países. Y eso tendría sentido si no fuera por el hecho de que el declive comenzó mucho antes de que Putin invadiera Ucrania.
Según GIS, una empresa de análisis geopolítico que realiza pronósticos, la participación de Rusia en el mercado global de armas cayó del 22% entre 2013 y 2017 al 16% entre 2018 y 2022. Notarás que estos son los 4 años previos a la guerra en Ucrania, lo que muestra que las opiniones del mundo sobre las armas rusas estaban disminuyendo mucho antes de que comenzara el conflicto. La pérdida de tantas ventas a India ha sido el punto bajo de este periodo de declive para la industria armamentista de Rusia. Entre 2018 y 2022, las ventas a India cayeron un 37%. Esto refleja el nivel de ventas a 7 de los 10 clientes más grandes de Rusia, que en conjunto cayeron en un promedio del 59%. Solo China y Egipto estaban comprando más armas a Rusia entre 2018 y 2022 de lo que compraban entre 2013 y 2017. Esto nos lleva a una pregunta obvia. ¿Por qué la disminución? Un artículo de abril de 2024 en Político México teorizó que la guerra en Ucrania ha expuesto las armas de Rusia por lo que realmente son, revelando que su competencia militar y de fabricación de armas es un mito. Simplemente esas armas no están a la altura de la reputación que tenían durante la era soviética. También señala a India como su principal ejemplo de la actitud global hacia la moderna armamentística rusa. El país gastó 60,000 millones en armas rusas durante los últimos 20 años, pero la cifra está disminuyendo drásticamente. Entre 2009 y 2013, Rusia representó el 76% de las importaciones de armas de India. Entre 2018 y 2023, esa cifra se redujo a la mitad. Rusia solo representó el 36% de las armas que India compró. ¿La razón? Las armas de Rusia son viejas y están fallando. Eso es según un dossier compilado por el Ministerio de Defensa de Ucrania, que examinó las armas rusas recuperadas del campo de batalla, para revelar que la mayoría son poco fiables en el mejor de los casos y fallan por completo en cumplir con los estándares modernos en el peor de los casos. El dossier afirma que los helicópteros y vehículos blindados de Rusia son tan débiles que muchos no pueden resistir el fuego de armas pequeñas, además de que sus archivos de misiles son inexactos. Ucrania afirma que solo tienen un 33% de probabilidad de alcanzar sus objetivos. En una declaración de agosto de 2022, una analista de asuntos globales llamada Emi Sakharudonatova-Natus se centró en el helicóptero de ataque K-52 Alligator como un ejemplo. A menudo elogiado como el helicóptero más moderno de Rusia, el K-52 se supone que es equivalente a un tanque volador que tiene una cabina capaz de resistir impactos directos de 12 balas de calibre 7 milímetros sin problemas. La realidad es muy diferente, como explica Donatus. Sin embargo, como resulta en la práctica, el K-52 puede ser desactivado con una ametralladora de 7,62 milímetros. Eso está muy lejos de un tanque volador, lo que muestra que las armas de Rusia a menudo no cumplen con las afirmaciones que el país hace sobre ellas. Quizás por eso tantos países están buscando en otros lugares para obtener sus armas. Pueden ver a través de la cortina de humo de Rusia, especialmente una vez que tengan estas armas fallidas en sus manos. El K-52 es solo un ejemplo. Pasemos a un examen más profundo de algunas de las armas de Rusia, comenzando con un equipo que está destinado a ser una joya en la corona del país: el tanque T-90. Creado durante la última era soviética, el 90 fue una mejora masiva sobre los antiguos tanques T-72 y T-80 en el arsenal de Rusia. Y por el tiempo al menos, estaba entre los mejores tanques del mundo. Con armadura compuesta reactiva y avanzada, junto con un cañón de 125 milímetros y un sistema de control de fuego que era tan moderno como lo sabía, en papel parecía un tanque moderno en todos los aspectos. Pero mucho antes de la guerra en Ucrania, ya estaba comenzando a ser expuesto. Los conflictos de Rusia en Chechenia y Siria revelaron que el 90 era susceptible a la mayoría de los sistemas modernos antitanque. Una vez que los drones se volvieron más prominentes en el campo de batalla, se demostró que eran aún más vulnerables.
Según el National Interest, los combatientes chechenos y sirios que se enfrentaron a él dicen que ni siquiera necesitas una forma moderna de ataque para derribar un T-90. Una granada propulsada por cohete estándar o RPG hará el trabajo más a menudo que no. La guerra de Ucrania ha expuesto aún más al 90. No solo tiene que enfrentarse al fuego de RPG que los chechenos y los sirios utilizaron para destruir varios de los tanques, sino que también tiene que lidiar con sistemas modernos antitanque como el Javelin. Impactando desde arriba, el Javelin es capaz de penetrar fácilmente la armadura de un 90, dejándolo como un caparazón destruido. Ucrania había recibido 7,000 Javelins de los Estados Unidos para abril de 2022 y los ha utilizado para causar estragos en los tanques de Rusia desde entonces. Rusia no ha podido responder de manera efectiva a este tipo de armamento antitanque. En octubre de 2023, Forbes informó que Rusia había perdido más de 200 tanques en Ucrania hasta ese momento, siendo el 90 responsable de aproximadamente 60 de esas pérdidas. Eso en sí mismo es revelador. Si el 90 se supone que es el mejor tanque de Rusia, ¿por qué ha enviado tan pocos a Ucrania en comparación con sus otros tanques mucho más antiguos? La situación se ha vuelto tan mala, según Forbes, que Rusia se ha visto obligada a reactivar los 72, 62 e incluso los 52, 4 y 55. Algunos de esos tanques tienen alrededor de 70 años. Y empeora. Tan desesperada está Rusia por defender sus tanques contra las modernas armas antitanque, que ha comenzado a confiar en lo que los medios llaman burlonamente jaulas de compensación. Vice informa que estas jaulas, que parecen haber sido construidas apresuradamente con materiales cotidianos antes de ser colocadas de manera desordenada sobre la torreta del tanque, se vieron por primera vez en noviembre de 2021, cuando los tanques rusos comenzaron a entrar en Crimea. Sin ninguna uniformidad en su diseño, las jaulas parecían ser un intento desesperado de defenderse contra armas como el Javelin. El concepto es lo suficientemente simple. Un Javelin que de otro modo golpearía un tanque, golpea la jaula, con la explosión que sigue sin lograr penetrar el tanque. Las jaulas Cope no han funcionado. Si lo hubieran hecho, Rusia no habría perdido más de 2,000 tanques en Ucrania. Toda la situación apunta a que Rusia ha fallado en actualizar sus tanques para que sean capaces de hacer frente a las modernas armas antitanque. En el caso del 90, no es necesariamente un mal tanque, ciertamente no en el contexto de la guerra en Ucrania, ya que Ucrania se ha visto obligada a depender de los modelos 62 y 72. Según un teniente ucraniano llamado Oleksandr Romanchuk, se necesitan 2 o 3 de esos tanques más antiguos para tener una oportunidad contra el T-90. Más bien, parece que el T-90 es un relicario de una forma de guerra que cada vez se está luchando menos. Puede que aún salga victorioso cuando se le compare con muchos otros tanques, especialmente aquellos diseñados antes que él, pero es una joya de la era soviética que está siendo repetidamente destrozada por armas antitanque, contra las cuales nunca fue diseñado para tener una defensa adecuada. Cambiemos el enfoque a los misiles de Rusia. Antes, escuchaste a M. Sakharov Donatis, afirma que los misiles de Rusia no son particularmente precisos. Él profundizó más en esta afirmación en 2020, afirmando que las evaluaciones de expertos sobre misiles rusos en territorio ucraniano encontraron que el misil de crucero 3M14 calibre, que fue lanzado desde el mar, tenía solo un 33% de probabilidad de alcanzar su objetivo. Peor aún, alrededor del 30% de estos misiles impactan en objetivos civiles, en lugar de los objetivos militares a los que están dirigidos. Un informe de marzo de 2022 publicado en Reuters parece respaldar esas afirmaciones. Cita a 2 funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato y sus afirmaciones de que los misiles de Rusia estaban sufriendo tasas de fallo de hasta el 60% durante los primeros 2 meses de la guerra.
Reuters especuló que estas tasas de fallo podrían ser la razón por la que Rusia no logró establecer un control aéreo temprano, a pesar de tener un ejército mucho más grande. Es por eso que Rusia tuvo dificultades para capturar objetivos rápidamente en los días antes de que Ucrania recibiera apoyo regular de Occidente. Para contextualizar, Estados Unidos estimó que Rusia disparó unos 100 misiles en Ucrania hasta el 25 de marzo de 2022. Si la tasa de fallo del 60% es precisa, eso significa que 660 de esos misiles o no alcanzan sus objetivos o no detonan cuando lo hacen. Según los expertos militares y Reuters, una tasa de fallos del 20% se consideraría alta. Una tasa del 60% es catastrófica. Defense News especula que, al igual que hemos visto con los tanques rusos, los misiles del país no han logrado mantenerse al día con los desarrollos modernos. En mayo de 2023, se observó que los ataques con misiles de Rusia contra la infraestructura ucraniana se estaban volviendo menos frecuentes. Eso fue después de un año en el que el país se volvía cada vez más dependiente de los ataques con misiles, lo que era menos un signo de que los ataques estaban funcionando y más un signo de que Rusia no estaba logrando sus objetivos. El medio afirma que una estrategia típica centrada en misiles vería un bombardeo inicial, como vimos durante los primeros meses de la guerra, que se ralentizaría una vez que los misiles hubieran cumplido su función de destruir infraestructura vital y ubicaciones militares. Eso no es lo que pasó. Una combinación de mala inteligencia rusa y una falta de capacidades de puntería modernas, dice Defense News, es responsable de esto. Simplemente, los misiles rusos son demasiado fáciles de derribar para Ucrania, suponiendo que incluso lleguen a sus objetivos en primer lugar. Quizás por eso Rusia está confiando cada vez más en armas más antiguas, como sus bombas de planeo, para causar estragos en Ucrania. El país ha sido llevado a convertir viejos FAB 1500 de 1.5 toneladas y 3 bombas FAB 3000 de 4 toneladas al adjuntarles alas. Las bombas son lanzadas desde detrás de las líneas del frente, con las alas que les permiten planear cerca de sus objetivos. No son particularmente precisos, al menos en comparación con la precisión moderna que debería tener un misil moderno. Pero incluso si no alcanzan su objetivo exactamente, producen una explosión tan grande, pero aún así causan daños masivos. Mientras que podrías decir que el uso de estas viejas bombas representa un golpe de ingenio por parte de los rusos, también es una confesión no intencionada. Nuestros misiles no están cumpliendo su función, así que hemos tenido que idear otras formas de atacar Ucrania. Así que los tanques y misiles de Rusia están mostrando claramente su antigüedad y están fallando a tasas que nadie esperaba antes de que comenzara la guerra en Ucrania, pero empeora para Rusia. Su fuerza aérea está luchando tanto como sus tropas terrestres. En febrero de 2024, la BBC informó que Ucrania ha derribado un asombroso total de 342 aviones rusos, junto con 325 de sus helicópteros. Esa es una cifra embarazosa para un país que se supone que tiene la segunda fuerza aérea más fuerte del mundo. Y una vez más, Emma Sakaru-Donatus destacó una de las razones por las que esto podría estar sucediendo al hablar sobre el K-52 anteriormente. El tanque volador de Rusia puede ser derribado con municiones bastante estándar, y no se detiene ahí. Según un artículo de octubre de 2023 en Breaking Defense, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, o VKS, están luchando con las tasas de disponibilidad después de perder tantos de sus aviones. Pero aún más preocupante para el VKS es que muchos de los aviones que está perdiendo no son sus viejos. Aviones de la era soviética. Cazas Sukhoi y MiG. Los modelos más modernos de Sukhoi son tan propensos a ser derribados como los aviones obsoletos que está enviando a Ucrania. Breaking Defense informa que la acumulación de horas de vuelo en muchos de los aviones más antiguos de Rusia, como el Su-34,
Ya superaba las proyecciones del país antes de la guerra. Esos vehículos estaban siendo forzados a volar más horas en el cielo de las que estaban diseñados para manejar, lo que esencialmente significa que están funcionando con lo mínimo desde una perspectiva mecánica. Ese aumento en las horas también crea una necesidad de más mantenimiento, con el Ministerio de Defensa del Reino Unido señalando que este es un problema para el VKS-2. Esta necesidad de mantenimiento adicional se complica por la escasez de piezas de repuesto debido al aumento de la demanda y las sanciones internacionales. Un informe de agosto de 2023 de RAND ofrece más detalles. Dice que Rusia se encuentra en una posición en la que todavía está tratando de alejarse de los aviones de la era soviética que la convirtieron en una poderosa fuerza aérea durante la era de la Guerra Fría. También está luchando por poner en servicio nuevos aviones. Alrededor de la mitad de la flota de Rusia está compuesta por aviones de la era soviética mejorados porque no puede construir nuevos activos aéreos lo suficientemente rápido. Así que vemos la misma situación que vimos con los tanques de Rusia. El país está confiando en tecnología de una era militar pasada, lo que podría explicar por qué el VKS ha sido tan poco exitoso en Ucrania. En cuanto a las horas de vuelo, las plataformas de la era soviética que Rusia está utilizando tan extensamente en la guerra están generalmente diseñadas para volar entre 2.000 y 3.500 horas. Eso está muy por debajo de las 3.500 a 4.500 horas que la mayoría de los aviones militares modernos pueden gestionar. Incluso con los esfuerzos de actualización que potencialmente extienden las vidas útiles. RAND dice que muchos de los aviones que Rusia está perdiendo ya están muy cerca de las últimas 1.000 horas de sus vidas útiles. Para el verano de 2024, la organización dice que el VKS se reducirá al 75% de su fuerza de guerra anterior debido a las pérdidas en combate y a que muchos de los fuselajes de sus aviones simplemente están envejeciendo. Aún más preocupante para Rusia, la historia no parece mejorar mucho para sus aviones más nuevos. Toma el Su-57 como ejemplo. Un caza sigiloso que se supone que está entre los mejores cazas de quinta generación en el mundo hoy en día, el Su-57 básicamente no ha sido utilizado en Ucrania. De eso se debe a que Rusia simplemente no tiene muchos de los aviones. Solo tenía 10 disponibles para el VKS a principios de 2023. Pero incluso entonces, 10 Su-57 deberían haber podido causar estragos en Ucrania. Rusia afirma que el jet es uno de los mejores de su tipo, así como el primer jet ruso en contar con tecnología de sigilo. Debería estar presente en la guerra, pero no lo está. Y la razón puede estar en la serie de problemas técnicos que el jet enfrentó durante su desarrollo. En papel. Se supone que el Su-57 es una combinación de avión de ataque y caza capaz de destruir objetivos en tierra, en el mar o en el aire. Su cuerpo está hecho de materiales compuestos, incluyendo fibra de vidrio, polímeros y un aluminio especial utilizado para crear panales estructurales. Filtros. También puede llevar hasta 4 misiles K-77M, cada uno guiado por radar y lanzable desde más allá del alcance visual. La combinación de motores gemelos, enfriados por turbofans del IE-117 o AL-41F1, y vectores de empuje 3D. Debería darle una inmensa maniobrabilidad, mientras que aún le permite alcanzar Mach 2 sin activar los posquemadores. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los problemas de producción significan que el Su-57, que voló por primera vez en enero de 2010, no entró en servicio hasta diciembre de 2020, 10 años completos después de que despegara por primera vez. Y cuando lo hizo, varios expertos en aviación señalaron que está lejos de ser el caza furtivo que Rusia afirmó que era. Uno de esos expertos, Chris Bolton, recurrió a las redes sociales para señalar que el jet tiene una sección transversal de radar similar a la del FA.
1-8 Super Hornet. Ahora abro pista para debate. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tenía conocimiento previo de esto? Eso es notable, porque el Super Hornet no es un caza furtivo. El 35 es, y el Su-57 tiene una sección transversal de radar 1,000 veces más grande que el principal caza furtivo de América. Esa pobre sección transversal es un gran problema. Después de todo, un caza furtivo que aparece tan prominentemente en el radar no es un caza furtivo en absoluto. Quizás por eso el Kremlin no lo ha desplegado sobre los cielos de Ucrania. Sabe que hay una buena posibilidad de que uno de sus 10 Su-57 sea derribado, dejándolo con el rostro cubierto de vergüenza, mientras intenta explicar por qué un caza furtivo que afirma está avanzando hacia la sexta generación de aviones fue tan fácilmente derribado por un país que no debería estar preparado para ello. Así que vemos el problema de Rusia al posar la SOEMA S-6. Depender de la antigua tecnología de la era soviética nuevamente en la guerra contra Ucrania. Solo el Su-57 añade otro problema. Incluso la tecnología más nueva de Rusia parece ser incapaz de operar a la capacidad esperada. Por lo tanto, Rusia no domina los cielos sobre Ucrania. Pero, ¿qué pasa con los mares? En números puros, Rusia tiene la marina más grande del mundo, con casi 750 activos. Debería haber podido llevar esa marina a actuar contra Ucrania, el Mar Negro, con su temido Mar Negro, anticipado para ayudar a Rusia a reclamar las únicas aguas que conducen a Ucrania. Pero de nuevo, eso no sucedió. En cambio, la Marina de Ucrania, que es aproximadamente una séptima parte del tamaño de la de Rusia, ha logrado de alguna manera diezmear la flota del Mar Negro. Según The Guardian, había destruido un tercio de la flota para marzo de 2024, siendo uno de los últimos ataques el que eliminó al Konstantin Olshansky, un buque de desembarco anfibio que estaba estacionado en Sebastopol, controlado por Rusia. De hecho, todo lo que ha logrado la Marina de Rusia fue una incursión anfibia en Odessa durante las primeras semanas de la guerra. Desde entonces, Ucrania ha logrado defenderse contra la flota del Mar Negro, utilizando ataques costeros para bombardear los barcos de superficie de Putin con misiles y municiones. Warrior Maven señala que un problema que ya se ha destacado en otras armas rusas afecta a su marina, una dependencia excesiva de la antigua tecnología soviética. Por ejemplo, el almirante Nakhimov, un crucero de batalla ruso, todavía está armado con potencia de fuego desarrollada durante la década de 1980. No tiene misiles hipersónicos, y a pesar de ser casi tan grande como un crucero de batalla de clase Iowa, tiene mucha menos potencia de fuego que los barcos comparables. El Instituto Naval de Estados Unidos, o USNI, profundiza más. Se señala que la Armada rusa pasó por un extenso periodo de modernización, comenzando después de la guerra de 2008 entre Rusia y Georgia. En los 14 años desde el final de esa guerra y el comienzo de la de Ucrania, Rusia debería haber tenido tiempo suficiente para producir nuevos buques de combate de superficie y submarinos, así como para actualizar las capacidades de su flota existente. La inversión fue proporcionada, sin embargo, la Marina rusa, aunque está creciendo en tamaño, todavía está muy por detrás de donde cualquiera podría anticipar que estaría. Parte de la razón, según el USNI, radica en el enfoque de Rusia hacia su armada. El país siempre ha centrado sus barcos en las preocupaciones de seguridad continental, quizás dejándolos mal equipados para lidiar con algo como una invasión acuática de Ucrania. Pero lo que más preocupa a Rusia son los períodos de negligencia por los que ha pasado la Marina. Por ejemplo, el colapso de la Unión Soviética llevó a Rusia a reducir su marina en un 75%, colocándola en una posición en la que necesitaba ponerse al día una vez que Rusia alcanzara un punto en el que necesitara barcos nuevamente. Vemos que en las secuelas de la guerra con Georgia, Rusia tuvo que invertir mucho para llevar su marina a estar cerca de ser comparable. Incluso entonces, el USNI señala que la marina modernizada de Rusia no es muy diferente de su marina de la era soviética. La estrategia
aún gira en torno a la defensa activa terrestre, lo que resulta en la construcción de barcos que quizás son menos capaces de atacar posiciones en tierra. Una vez más, la guerra en Ucrania proporciona un ejemplo de esto, con el USNI diciendo que Rusia parece incapaz de proporcionar apoyo naval directo al flanco de su ejército desde el agua. Eso es sorprendente, dado lo bien que Rusia utilizó esa misma táctica a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Todo suma a una marina que, aunque impresionante en papel, es mucho menos capaz de lo que parece. Aún así, donde podrías estar justificado en pensar que las fallas navales de Rusia se deben tanto a la estrategia como a la armamentística. Incluso si todavía depende de barcos y tecnología soviéticos, no hay excusa para los problemas de armadura corporal que experimenta el país. Esos problemas fueron evidentes desde el comienzo de la guerra. En mayo de 2022, Newsweek informó sobre una llamada interceptada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, que supuestamente vio a un soldado ruso hablando con su madre por teléfono sobre el estado de su chaleco antibalas. La madre le pregunta al soldado qué necesita. La respuesta del soldado: armadura corporal. Es justo lo que tenemos ahora, es terrible. Pero eso no es nada comparado con un informe de octubre de 2022 publicado en Forbes. Se señala que 2017 vio a Rusia y a los Estados Unidos anunciar que iba a recibir 200,000 conjuntos de sus avanzados trajes de armadura corporal Ratnik II, con entregas hasta 2020, dejándole con 300,000 conjuntos. Similar al chaleco antibalas occidental, el Ratnik II cuenta con armadura blanda de aramida, que se supone protege contra esquirlas y balas de baja velocidad, así como inserciones de placas de cerámica para proteger contra disparos de rifle. No había encontrado su camino en el campo de batalla ucraniano para octubre de 2022. En cambio, Forbes afirma que las tropas rusas estaban recibiendo chalecos antibalas que eran inadecuados o en algunos casos falsos. Hay informes de una réplica de la armadura corporal estándar de Rusia, diseñada para propósitos de airsoft y paintball, que está siendo entregada a los soldados. Esa armadura no era armadura en absoluto. No tenía resistencia a balas. En este caso, es posible que la corrupción esté en el corazón de los fracasos de Rusia, en lugar de la inadecuación. Por ejemplo, en 2021, un capitán ruso fue condenado por robar y vender 56 conjuntos de chalecos antibalas en Avito, el equivalente ruso de eBay, lo que plantea la pregunta de cuántos otros conjuntos simplemente han desaparecido. Forbes también sugiere que algunos nuevos reclutas rusos están siendo obligados a comprar su propia armadura corporal en lugar de que se les proporcione como estándar. Así que Rusia parece tener un problema doble en esta área. No solo está emitiendo chalecos antibalas falsos a sus soldados, parece que está tan bajo en su suministro de chalecos antibalas reales que está obligando a los reclutas a comprar lo que necesitan. Aún así, si todo lo demás falla, al menos Rusia tiene sus armas nucleares, ¿verdad? Putin ha afirmado en varias ocasiones, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, que está considerando usar armas nucleares tácticas en la lucha. Además, ha hecho varias amenazas a la OTAN y sus miembros sobre la posibilidad de una guerra nuclear si se involucran directamente. Pero incluso la amenaza nuclear de Rusia puede no ser tan fuerte como se percibe. Como señala Wired, nadie realmente sabe si los viejos nuques que componen gran parte del arsenal de Rusia todavía funcionan. Después de todo, las armas nucleares requieren mantenimiento. Los componentes dentro de ellas tienen fechas de caducidad. Están sujetos a oxidación, descomposición y fatiga del metal. También está el problema del tritio. ¿Cuál es su opinión frente a este dato? Este isótopo esencial se utiliza en bombas de hidrógeno y tiene una vida media de 12,3 años. Incluso si Rusia tiene reservas de este isótopo, que se vende por $34 por gramo, esas reservas están sujetas al mismo nivel de descomposición. Dado lo que ya hemos visto, con Rusia recurriendo a gran parte de su antigua tecnología soviética para compensar sus armas modernas, ya sea que funcionen mal o no funcionen en absoluto en Ucrania,
¿Puede alguien garantizar que ha estado manteniendo sus nuevas armas? ¿O está sentado sobre un stock de armas nucleares en descomposición, muchas de las cuales no entregarían más que un chisporroteo si fueran lanzadas? Solo podemos especular. Lo que está claro es que la corrupción, un enfoque en desarrollar armas de prestigio como el Su-57, que parecen no funcionar, y una dependencia de tecnología antigua son las principales razones por las que las armas de Rusia son tan malas. La geopolítica no se mira, se entiende. Estás dentro. La guerra en Ucrania simplemente ha expuesto cuán mala es la situación. Y quizás sirve como una demostración práctica de por qué tantos países que solían comprar miles de millones en exportaciones de armas rusas ahora están buscando en otros lugares. ¿Pero qué piensas? ¿Son realmente las armas de Rusia tan malas como parecen, o la lucha del país por derribar a Ucrania se debe a factores tácticos? ¿Seguirá Rusia ganando la guerra incluso si depende de armas obsoletas? Díganos qué piensa en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve y descubre por qué todas las armas rusas son un fracaso, o haz clic en este otro video en su lugar. Suscríbete y forma parte de una comunidad que entiende el juego global, aquí en Show Militar.